El siguiente, por favor, pues les presento. Yo soy Andrea Vázquez, soy líder JUS, soy fisioterapeuta y pues estas son mis compañeras, son consultoras que hacen parte de mi equipo. Hoy estaremos conversando con ustedes, estará Jennifer Alonso, también fisioterapeuta, está Nelly Gómez, que es terapeuta alternativa, especialmente de medicina china, Viviana Hernández, que es fisioterapeuta también, y estoy yo. Entonces, bienvenidos, espero que aprendan mucho sobre este taller, que les disfruten, que les guste y pues también atentas a responder sus inquietudes. Vamos a comenzar entonces. Siguiente. Bueno, buenas tardes a todos. Qué rico tenerlos en este espacio de conocimiento, de formación que está hecho para ustedes. Me presento, mi nombre es Viviana Hernández, yo soy fisioterapeuta. Soy especialista en el área de neurorehabilitación y magíster en salud pública y desarrollo social. Entonces, para entrar en materia, vamos a hablar un poco sobre qué son las cefaleas específicamente, que es el tema de hoy. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, digamos que las cefaleas son nuestros famosos y popularmente conocidos como dolores de cabeza, que es uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso, y adicional son trastornos que nos pueden generar un proceso de limitación en nuestras actividades cotidianas y adicional procesos de incapacidad. Ya se ha comprobado que muchas veces una simple cefalea se nos va aumentando, que nos puede llegar inclusive a tener un proceso de incapacidad por varios días. Siguiente. Dentro de los procesos de las cefaleas, digamos que es importante conocer un poquito los daticos. ¿Y qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Básicamente que de una gran población a nivel mundial, digamos que la mayoría han sufrido de cefaleas. Dentro de este proceso tenemos unas cefaleas primarias, que son las cefaleas que nos dan por lo general por ese dolor de cabeza, por tensión, por estrés, y contemplando esto tenemos un 72%. O sea, este dato nos dice mucho y nos habla que efectivamente las cefaleas es un problema inclusive que ya más adelante les voy a comentar, es de salud pública. Adicionalmente, le siguen otros procesos de cefaleas secundarias muy correlacionados con procesos de migraña específicamente, y otras cefaleas dentro de nuestro gran grupo de clasificación. Es supremamente importante también entender que el 50% de estas cefaleas afectan la mitad de la población mundial, o sea, es un número grandísimo que realmente hay que prestarle atención, y que sencillamente un dolor de cabeza es importante manejarlo y manejarlo a tiempo. Y dentro de este proceso el 80% son tensionales, o sea que esto también nos habla de que efectivamente factores como el estrés y factores muy asociados a la parte emocional nos pueden dar esos procesos específicos de dolor. Siguiente. Para esto podemos también definir y analizar un poco según estos datos que las cefaleas ya son un problema de salud pública. Efectivamente, se considera ya a nivel mundial que todas las personas en algún momento de su vida han sufrido, y adicional de esto, esto tiene un impacto a nivel de costos en los sistemas de salud muy grande, en donde básicamente adicional que generan procesos de incapacidad por días, nos afectan en años productivos, y lo que hace que también, si somos obviamente productivos laboralmente, generemos menos impacto de productividad dentro de las instituciones que laboramos. ¿Por qué razón? Normalmente los tratamientos, digamos, convencionales, activos, que están destinados para manejar el dolor de cabeza, se reducen en un tratamiento de tipo farmacológico, analgésico, pero son, digamos que llamémoslo así, un poco paliativos, en el sentido que en algún momento volvemos a recaer y se nos vuelve algo muy incidente, recurrente, que obviamente pues podemos tener ya una cefalea de tipo crónico. Siguiente. Dentro de nuestro gran grupo de clasificación de las cefaleas es importante destacar que no solamente el dolor de cabeza que me da por estrés existe, sino que también consideramos
cefaleas de origen de tipo neurológico, que son muy comunes cuando yo he tenido alguna alteración de nuestro sistema nervioso, específicamente el sistema nervioso central, pero adicional de esto tenemos otras cefaleas de origen psiquiátrico, secundarias a fármacos, inclusive procesos de cefalea post-infección del sistema nervioso, tenemos cefaleas causadas de tipo viral bacteriano, pero nos vamos a centrar en las que me generan mayor proporción, que son las migrañas y las cefaleas tensionales, que son las que son más recurrentes y que, como ya lo vimos en los datos a nivel de la Organización Mundial de la Salud, son las que más recurrentes tenemos en nuestra población. Siguiente. Para esto vamos a diferenciar un poco qué es una migraña y qué es una cefalea, que es sumamente importante poder entender estos dos conceptos, teniendo en cuenta que no toda cefalea es migraña y no toda migraña se convierte en una cefalea cualquiera. Es importante entender la localización de una cefalea tensional a una migraña. Normalmente la cefalea por tensión me da de manera bilateral, o sea, los dos laditos de la cabeza, mientras que una migraña, casi que el 70% de los casos se ubica en una zona específica a nivel de la cabeza. En cuanto a sus características, también varían un poco. La cefalea tensional es más tipo presión, que va evolucionando durante el tiempo de dolor, pero la migraña se nos vuelve un dolor más pulsátil, recurrente, que normalmente tiende a ser moderado a grave, en el sentido de la limitación que me puede generar y que obviamente en el momento de realizar una actividad se me puede incrementar. Cuando ya hablamos de cómo yo puedo manejar, ¿cierto?, esta apariencia de estos signos específicos entre una cefalea y una migraña, puedo también mencionar que normalmente en la cefalea yo puedo necesitar un descanso, un reposo, un fármaco me la puede generar, digamos, el cambio de estos signos, pero cuando yo hablo ya de una migraña, normalmente la persona descansa cuando ya está todo en silencio, cuando no escucha un ruido, cuando ya no tiene efecto sobre luz, y pues digamos que eso hace también que tenga más gravedad en esos signos o en esos síntomas que normalmente presentan las personas. Teniendo en cuenta esto, la duración de una cefalea es variable, varía de acuerdo al tiempo y de acuerdo a la etiología, la causa que me la genere, mientras que una migraña normalmente puede durar hasta 72 horas continuas. Entonces imagínense una persona con una migraña que vaya en aumento, obviamente es un proceso progresivo, doloroso, y que obviamente la incapacidad en la limitación de sus actividades va a ser mucho más grande. La cefalea tensional no tiene ningún otro síntoma de enfermedad asociados, más que el estrés, más que la causa emocional y alteraciones a veces muy específicas de tipo facial y muscular, que las vamos a ver más adelante, mientras que la migraña nos puede ocasionar sin número de síntomas, desde náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia e inclusive una manifestación que es muy común, que son las migrañas con aura, que ya se dan en casos específicos muy fuertes. Siguiente. ¿Cómo podemos identificar qué dolor de cabeza tengo? ¿Qué tipo de cefalea? Entonces yo quiero que cada uno de los participantes haga el ejercicio de pensar un poco mirando estas imágenes que ustedes tienen enfrente de sus dispositivos, dónde me da más recurrente, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, entonces vamos a ver a qué estaría asociada, ¿cierto? Si a una cefalea, a una migraña. Siguiente. Entonces, para esto, cuando necesitamos saber, digamos, dolores muy localizados, por ejemplo, en el caso de la sinusitis, siempre va a ser dolor a nivel paranasal, detrás, digamos, a veces del oído, los pómulos, lo que es la parte de la frente, está casi que en un cuadrante específico asociados a procesos de tipo de sinusitis. Pero tenemos unas cefaleas en racimo que son muy comunes, que se centran en el ojo. Entonces es ese dolor que casi me da en la frente, ubicado en esta zona, y que normalmente dan unilateral. Jamás voy a tener, digamos, que la sensación de dolor a nivel de los dos ojos. Por tensión normalmente se ubican en esta zona a nivel frontal, y es esa sensación de abombamiento, de pesadez, de dolor bastante fuerte,
Y la migraña es un dolor unilateral en una facción a nivel de la cara y de la cabeza que me genera pues dolor, náusea, los cambios visuales. Por eso muchas personas dicen que piensan a ver borroso, que les duele, que les palpita el ojo, y pues asociado de acuerdo a los síntomas que les mencionaba anteriormente, pues la migraña va evolucionando y nos puede pasar perfectamente hasta 72 horas en recurrencia del dolor. Siguiente. Entonces, para esto, pues queremos contarles un poco cuáles son las cosas asociadas que pueden llegar a tener cuando yo tengo una cefalea o migraña y que me puede ir generando esa limitación en mi funcionalidad y en mis actividades. Entonces, para eso quiero invitar a nuestra colega Jennifer Alfonso a que nos cuente un poco más sobre esta sintomatología específica. Vale, Viviana, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar ya en detalle de cuáles pueden ser las causas que se relacionan con esta sintomatología que Viviana nos acaba de presentar. Y vamos a hablar de un tema que quizás para muchas de ustedes y muchos de ustedes sea desconocido, y es el tejido facial. Nosotros como fisioterapeutas nos hemos encargado de estudiar el movimiento corporal humano desde diferentes dimensiones y desde diferentes sistemas. Y de un tiempo hacia acá, el tejido facial ha sido una de las grandes incógnitas y uno de los grandes tejidos que hemos querido ir descubriendo o más bien redescubriendo, porque pues finalmente este es un sistema que desde hace muchos años se había hablado, pero que quizás desde lo científico no se le ha dado pues la importancia y la relevancia. Tenemos unos estudios muy importantes que nos hablan de que el tejido miofacial es una capa de tejido conectivo muy rica en unos receptores que responden rápidamente al dolor. Estos receptores se encuentran pues alrededor de todo nuestro cuerpo, pero en unas zonas más que en otras. Este tejido facial tiene como función principal proteger o recubrir todas las estructuras de nuestro cuerpo, y a esto me refiero con las estructuras viscerales, las estructuras musculares, ¿sí? Y van conectándose entre sí desde el dedito gordo del pie hasta la cabeza, ¿sí? Tanto por la cara anterior o por todo el frente de nuestro cuerpo, como por la cara posterior. Esta capa de tejido conectivo está inmediatamente debajo de la piel, ¿sí? Encontramos una capa superficial y también encontramos unas capas un poco más profundas. Y todas estas capas, cuando generan tensión por falta de irrigación sanguínea, por falta de aporte de oxígeno, por posturas inadecuadas o por posturas prolongadas, tienden a adherirse de forma muy fuerte en el tejido que ellas están protegiendo. Y eso lo que genera es que haya una mayor tensión a nivel muscular porque no permiten el libre movimiento de cada uno de los músculos. Nosotros podemos simular que este tejido facial es como el mameluco de nuestro cuerpo, como los mamelucos que les ponemos a nuestros bebés para protegerlos del frío. Si nosotros vemos este tejido como ese mameluco y generamos una tensión en cualquier punto, vamos a ver cómo esa tensión genera que esas fibrillas o esa tela, ¿cierto?, empiece a traccionarse en diferentes sentidos. Y esa tracción muy seguramente es la que se puede asociar a este tipo de sintomatología como la que referenciaba Viviana hace un instante. Existen diferentes tipos de fascia. Existe una fascia estructural, existe una fascia más profunda, existe también una fascia visceral y existe también una fascia neural. Estas fascias, como les mencionaba, van conectándose entre sí alrededor de todo nuestro cuerpo. Esta fascia visceral, esta fascia neuronal y esta fascia estructural, específicamente en una cadena muscular que viene recubriendo desde la cabeza hasta los pies, se va a conectar de manera muy fuerte a través de todas sus estructuras nerviosas centrales, todo lo que corresponde a la parte del sistema nervioso central, y periférico, todo lo que corresponde a la médula espinal, a todo ese tejido que va recubriendo los discos intervertebrales, a lo que va recubriendo todos esos músculos paravertebrales que son masas musculares extremadamente grandes, y esa fascia
se va a interconectar también con todo ese sistema visceral que encontramos en la cara interna o en la parte interna de nuestro organismo, como por ejemplo el estómago, como por ejemplo los pulmones, como por ejemplo la región intestinal. Y esta es la relación a la que nosotros podemos causar algunos dolores que son muy específicos y que a través de los años estudian y estudian de mil y un formas, pero no encuentran una razón específica o una correlación que nos lleve a tener un razonamiento clínico y que nos lleve a determinar cuál es el posible origen de estas cefaleas tensionales. Con esto les quiero decir que la fascia craniosacra es una de las fascias que puede estar muy relacionada con toda esta sintomatología, porque como ustedes ven en esta imagen y en estos dibujitos de estos exoesqueletos, vemos que todas estas estructuras que están dibujadas en azul van a corresponder a esa fascia que lleva un recorrido de unos músculos que se van conectando a través de las articulaciones y a través de esas prolongaciones que son los tendones y los ligamentos que nos van a llevar a estabilizar todas estas estructuras. Si ustedes se fijan, por ejemplo, y yo tuviera, no sé, una contusión o un golpe a nivel de la cadera y acá tuviéramos una tensión, ¿cierto? Todo lo que ocurre de aquí hacia arriba se va a empezar a tensionar, se va a empezar a acumular una restricción en ese movimiento, traccionando la cabeza, ¿cierto? Hacia atrás, hacia los lados, en rotación. Y esta fascia, específicamente a nivel del occipucio, es extremadamente rica en esos receptores que yo les menciono que responden al dolor. Cuando esta fascia, ¿cierto?, entra en conexión con toda esta aponeurosis que encontramos a nivel central y llega hasta el músculo frontal generando toda esa tensión, puede generar también esa sintomatología de dolor a nivel de la frente, de dolor a nivel de la región paranasal y de dolor a nivel periorbicular, porque aquí esa fascia sigue prolongándose y se sigue conectando a esos músculos y a ese tejido visceral que encontramos a nivel orbicular en los ojos. Por eso podemos sentir esa tensión tan marcada en esas estructuras y en esas zonas. Aquí tenemos una imagen que nos representa que un dolor lumbar, ¿cierto?, puede llegar a desencadenar a futuro esa tensión muscular que genera esas cefaleas o posteriormente esas migrañas. Y acá vemos cómo nuestros músculos están interconectados, ¿cierto? No son estructuras separadas, no trabajan de manera individual, trabajan de manera global y todo esto está recubierto por ese tejido miofacial del que les he venido hablando. Por eso cualquier estructura que esté no necesariamente cerca a la zona de mayor tensión puede ser la causante del origen de su dolor y es una zona que pues hay que prestarle atención para poder tratar la sintomatología, no desde el origen del síntoma, sino desde la causa del síntoma. Siguiente. ¿Listo? Con esto damos pie también para hablar sobre algunos tips de bienestar que nosotros podemos generar y es que las cefaleas tensionales pueden ser prevenibles cuando nosotros tenemos este tejido facial un poco más nutrido y laxo y esto nosotros lo podemos conseguir de manera sencilla a través del ejercicio terapéutico y otras estrategias principales como son los aceites esenciales. Vamos a Cuando, conversar, señora, vamos a conversar sobre eso. Gracias, Jenny. exacto, listo. Espectacular. Ya Pero le en doy un pie a la siguiente compañera para que continúe con esta temática. Gracias, Andrea. Gracias. No, no te me vayas porque es que aquí vamos a hacer un corte, un momento, porque quiero saber de los que están presentes. Me imagino que todos están pues bastante reflexionando sobre, bueno, ¿qué tanto me duele la cabeza? Quiero saber los que están escuchando este taller. Escriban allí en el chat, tanto en Zoom como en Facebook. Por favor, escríbanos si les ocurre esto, cefaleas, migrañas. Queremos saber con tanta frecuencia es que ustedes presentan estos dolores. Pero aparte, entonces creo que es importante, ya que hemos escuchado a Viviana, a Jennifer, lo que nos han dicho nos hace ver que estamos continuamente interconectados. Si se dan cuenta, todo nuestro cuerpo es un todo. Por lo tanto, todo hay que cuidarlo. Hay que verlo de manera integral. Es muy importante eso. Entonces, pónganse a pensar, bueno, ¿cómo está mi espalda? Ya vimos la importancia que tiene todo el sistema. Quizá tenemos un problema en un dedo,
y ese problema en el dedo nos repercute en las rodillas, en los tobillos, en la columna y nos puede llegar hasta la parte de atrás de la cabeza generándonos muchísimo dolor. Como está también nuestra articulación de la mandíbula. Hay veces dormimos tan tensos y ya sabemos, cualquier tensión que haya en esas fascias, en esos tejidos, pues va a repercutir en toda nuestra cabeza. Pero también pensemos, tengo problemas de estómago, de repente, o cómo está mi hígado, cómo estoy alimentándome. Todo eso está influyendo sobre nuestro cuerpo como un todo. Así que vamos a hablar de un tip de bienestar y para eso voy a llamar también a Vivian, a Jennifer en un momento. Dale siguiente, por favor, Lina. Lina, gracias. Bueno, como vamos a ir hablando desde la parte integral, entonces es importante ver cómo los aceites esenciales pueden llegar a apoyarnos todos estos procesos, ya que así como genera un proceso curativo en las plantas, puede llegar a ayudarnos a apoyar nuestros procesos también internos de diferentes maneras. En este caso les presento, algunos de ustedes ya lo conocen y puede ser uno de los favoritos, otros no, pero está el óleo 31, un aceite maravilloso, una mezcla de 31 hierbas que nos va a ayudar con todos estos componentes. Depende si lo usamos solo o acompañado de forma tópica en la parte de las sienes, en el cuello, o también lo combinamos con otros aceites, nos pueden ayudar a aliviar el dolor. Dale siguiente. Aquí vemos, entonces, recuerdan esas diapositivas que Viviana les mostró, contándoles la parte de la ubicación de esas cefaleas o lo que sería la migraña. Pues aquí les presento una alternativa, algunos productos que junto con el óleo podemos combinar para dar alivio. Como se dan cuenta, en esa cefalea que es mucho más sinusal, es decir, que tiene que ver con los procesos respiratorios, si lo combinamos con la crema de tomillo y el eucasol, que tiene su principio activo es el eucalipto, pues nos puede ayudar a resolver los problemas respiratorios y a la vez aliviar entonces esas cefaleas que son sinusales. Pero también tenemos las cefaleas típicas por tensión. Así que esas por tensión, ya sabemos que los músculos están relacionados. Por lo tanto, entonces la crema de enebro, que tiene un calor, un efecto de calor localizado, nos va a ayudar a aliviar. Entonces, si tenemos tensión en cuello o en toda la espalda, ¿qué tal un masajito acompañado de enebro y óleo para relajar toda esa musculatura y ayudarnos entonces con la cefalea? Entonces, fíjense muy bien en dónde está ubicado el dolor y de acuerdo a eso pueden orientar qué necesitan. Para esa tensión también muscular nos ayudamos del antiestrés, que pues es un fantástico aliado. Tenemos entonces también migrañas y ya nos vamos más hacia la zona medial de la cara, como les mencionó Viviana, o la que es en racimo porque se ubica principalmente en ojo. Pero tenemos las que son de media cara, entonces también nos ayudamos de la lavanda, que nos va a ayudar a relajar. Igualmente podemos utilizarla en nuestro rostro para masajearnos todas esas zonas donde de pronto hay tensiones y podemos utilizar el aceite de guduchi, buenísimo, para también en rolón, lo aplicamos en la zona de la sien, lo inhalamos durante un minuto y nos va a ayudar también a aliviar. La que es en racimo, como pueden darse cuenta aquí, utilizamos también, aparte del óleo, la crema de manzanilla y también el bálsamo de árnica, ya que posiblemente viene también por un proceso circulatorio, nos va a ayudar a llevar mucho oxígeno a toda esa región y entonces ayudar a regular ese dolor. Siguiente. Aquí tenemos entonces la recomendación que Jennifer nos iba a dar. Jennifer, cuéntanos entonces aquí cómo es. Listo, André, muchas gracias. Bueno, aquí está la relación de los movimientos globales. Perdón, se me fue la voz. En donde, como ya les mencionaba, existe una fascia que va conectando desde el sacro hasta pues toda esa región que se encuentra a nivel del occipucio, en la parte posterior de la cabeza y de la región frontal.
Entonces podemos realizar algunos estiramientos, ¿cierto? Neurodinámicos que permitan poner o más bien que permitan relajar todas estas estructuras que se encuentran en tensión. Entonces, en el lugar en donde ustedes se encuentren sentados escuchando esta conferencia, ¿cierto? Van a elongar o van a estirar sus piernas con las rodillas estiradas completamente, tratando de llevar la punta del dedo gordo de sus pies como si fueran a mirar hacia su nariz y van con sus manos a llevar su cabeza hacia abajo, ¿sí? Sintiendo un estiramiento que va completamente desde el occipucio a que viene por toda la parte posterior del tronco y viene aquí por toda la parte posterior, la parte de atrás de sus piernas. Si ustedes intentan llevar un poquito más sus dedos de los pies hacia arriba, van a sentir un poquito más de dolor y ese dolor es característico de esa elongación que estamos generando a través de los músculos y a través pues de toda esa cadena, ¿cierto? Facial que yo les venía mostrando en las imágenes anteriores. Con esto les quiero decir que existen algunas técnicas desde fisioterapia que nosotros trabajamos en nuestras consultas y que están muy asociadas a los estiramientos musculares globales que permiten que esos músculos pues sean un poco más flexibles, que llegue mayor aporte de oxígeno a esos tejidos, que relajemos también la fascia a través de algunas estrategias o técnicas manuales, ¿sí? Y pues esto va a facilitar muchísimo más el control de esos síntomas y la aparición de los mismos. Siempre va a ser importante poder hacer un muy buen análisis y una muy buena correlación para poder llegar al razonamiento clínico y determinar cuáles son las estructuras que se encuentran en mayor tensión y que pueden estar desencadenando toda esta sintomatología. Listo, Andrew, muchas gracias. No se escucha. Siguiente, este es otro ejemplo entonces Aquí, sí. del estiramiento, ¿verdad, Jennifer? Sí, Andrea, esos son otros estiramientos que nosotros podemos trabajar cotidianamente, como también medida de descanso. En la primera imagen ustedes ven una paciente o una persona que está acostada sobre una camilla, puede poner un rollito, puede poner una almohada, la ponen debajo pues de su cabeza, se pueden acostar en su cama permitiendo que la cabeza quede en un libre movimiento y siempre vamos a llevar nuestra cabeza en una postura contraria a la que cotidianamente estamos acostumbrados a mantener todo el día, específicamente las personas que tienen que estar trabajando frente al computador, que todo el tiempo empiezan a generar unas modificaciones biomecánicas en su columna cervical. Este ejercicio le va a venir muy bien y le va a favorecer el descanso. Como consejo previo es que a este ejercicio es que pueden realizar 3 inhalaciones con el óleo 31 y eso les va a ayudar también a pues mejorar y controlar toda esa sintomatología de dolor. Es regalarse 10 o 15 minuticos de descanso durante el día y que su cuerpo pues realmente lo necesita y se lo va a agradecer. Otro de los estiramientos que vemos acá, muy cotidiano, es que llevamos la cabeza hacia abajo como si fuéramos a tocar con el mentón pues con el esternón y la podemos empujar un poquito más, lo podemos hacer con los dos brazos, ¿cierto? Y lo ideal es que los hombros siempre traten de estar abajo, no subirlos, sino por el contrario, llevarlos a la posición contraria, o sea, bajar nuestros hombros. Y el otro ejercicio que vemos acá en la imagen también ya incluye todos los miembros superiores porque vemos que hay mucha sintomatología relacionada con esa tensión o con esas cefaleas tensionales y estas migrañas que incluyen parestesias o dolor y adormecimiento en las manos. Entonces también es muy importante porque si ustedes se dan cuenta a través de esta imagen, tenemos unos músculos que vienen muy relacionados desde la cabeza, el cuello, pero que van a repercutir aquí en estos orígenes e inserciones de algunos músculos que por cadena van a llegar hasta los dedos de las manos. Entonces, ejercicios como estos en donde nosotros llevamos la cabeza, ¿cierto?, a una mayor elongación y con nuestra mano traccionamos la otra extremidad del hemicuerpo que nosotros queremos elongar o queremos estirar, también nos va a venir muy bien. Esta zona que nosotros mostramos acá en la imagen es una de las zonas de mayor tensión muscular, incluso a veces vemos como si el tejido estuviera enrollado, encogido, vemos espasmos musculares y puntos gatillos que son puntos muy dolorosos que podemos desensibilizar y que podemos tratar con combinaciones como por ejemplo la crema de enebro y el óleo 31 realizando
algunos masajes o algunas fricciones sobre estas zonas específicas y eso pues va a ayudar a controlar, como les reitero, un poco más esa sintomatología que a diario se presenta en algunas situaciones o en algunas personas. Súper, muchas gracias. Bueno, pues aquí ya habíamos mencionado esa crema de Nebro, Jennifer nos volvió a mencionar, y el bálsamo de árnica. Les quiero contar que, por ejemplo, en la consulta lo que yo hago es aplico de manera muy rápida el bálsamo sobre, por ejemplo, la espalda, lo froto con bastante rapidez para activar circulación y luego aplico crema de Nebro con unas gotas de óleo en masaje en toda esa zona al lado de la columna, se llama zona paravertebral, toda esa musculatura hasta llegar a cuello, y de esa manera garantizo que el enebro penetre mucho más y poder beneficiarnos más de estos aceites. Entonces aquí les presentamos una solución para todo lo que son estos orígenes musculares, también circulatorios. Vamos ahora a dar paso a algo muy interesante y es el contraste. Hasta el momento hemos visto lo que es la medicina o la comprensión convencional. Vamos a darle la vuelta y vamos a ver desde la medicina china cómo analizamos esta parte de la cefalea y la migraña. Rocío, bienvenida. Gracias. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Sí, perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Mary Gómez. Soy terapeuta en medicina tradicional china. Vengo a darles como otra visión acerca del dolor de cabeza, como nosotros lo llamamos. Es importante entender que el cuerpo grita lo que la boca calla, o sea, nuestras emociones también están muy involucradas. Para llegar a ello, primero voy a hablarles un poco acerca de la medicina tradicional china. La medicina china es un compendio de conocimientos milenarios, sustentados por la filosofía oriental del Tao, que inició aproximadamente hace 1400 años antes de Cristo, donde los médicos de la época en Oriente empezaron a investigar cómo tratar mejor las dolencias que encontraban en las diferentes personas. Es importante conocer un poco de la historia. ¿Por qué? Porque imagínense que estos médicos que contrataban en las realezas chinas se encargaban de la parte de la salud de los integrantes de la realeza. Y resulta que eran tan responsables que si llegaba a morir uno de los integrantes, al médico lo mandaban decapitar. Entonces ellos se preocupaban muchísimo por investigar cada vez más acerca de el manejo de todas las dolencias. Por ello, se dedicaron a la observación del ser humano como ser integral, compuesto de cuerpo, mente, alma y espíritu. Ellos nunca investigaron el cuerpo muerto, o sea, un cadáver jamás lo abrieron para investigar qué era lo que pasaba, porque ellos decían que siempre había energía y esa energía solamente se veía en la persona con vida. Mediante la observación se dedicaron a ver qué relación había entre el sol, la luna, el aire, las estrellas, los otros seres humanos, las plantas y los animales. Allí descubrieron que había una vibración especial, a la que ellos llamaron chi. El chi es la energía. Para poder entenderla y estudiarla se basaron en el yin y el yang. Siguiente, por favor. Ok. Estas son dos energías. Dos energías que representan alternancias cíclicas de ellas dos. Donde el yin, que es la parte oscura, está relacionado con lo denso, lo oscuro, lo frío, sin decir que es negativo o que es malo. La parte yang es la parte clara, está relacionada con lo ligero, lo claro, lo caliente, sin decir que es positivo o bueno. Se busca el equilibrio entre estas dos energías. Al momento de desequilibrarse, como aparece en la imagen, que empiezan a tratar de ser una más que la otra, es cuando aparecen las enfermedades. En China nunca se hablaron como enfermedades, sino como desequilibrios energéticos.
Siguiente, por favor. Dichos médicos dieron como nombre de meridianos a unos canales energéticos que encontraron en el cuerpo, los cuales no se ven, pero existen como carreteras o caminos energéticos, los cuales realizan el intercambio de energías entre el microcosmos, que es el cuerpo, y el macrocosmos, que es todo lo que se encuentra fuera de él. Inicia con los puntos de acupuntura. Entonces, los puntos de acupuntura los encontramos sobre la piel. Dichos puntos son como si fueran los chakras que vemos en Ayurveda, pero son mucho más pequeños. Y hacen las veces de remolinos que llevan la energía hacia adentro, o sea, del macrocosmos hacia el interior, conectándolas con los diferentes canales energéticos, o sea, los meridianos de los que estábamos hablando ahorita. Así como ven en la imagen, como estos embuditos es que va ingresando la energía. Y los conectan con los diferentes órganos. Aquí vemos las diferentes técnicas que se utilizaban y que incluso ahora se utilizan para los diagnósticos, que es el pulso, ver la lengua, se ve absolutamente todo de la persona, cómo se mueve, cómo se expresa, cómo entra, cómo su fisonomía, absolutamente todo. La manera como se trata la medicina china, cómo se aplica, es las agujas de acupuntura, moxibustión o digitopuntura, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Okay. Tenemos los 5 elementos. Los 5 elementos es un elemento de diagnóstico también, ya que ellos lo dividieron en el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera. Siguiente, por favor. Cada uno de estos elementos está acompañado por unos órganos, los cuales son: del fuego está el corazón y el intestino delgado. Así como comentaban mis compañeras, o sea, cuando sucede algo en el cuerpo, no es solamente en el sitio, sino que va con relación a órganos o diferentes sitios en el cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Que los meridianos son los que nos ayudan a conectar esas energías. Entonces, el fuego está el corazón, el intestino delgado, en la tierra está el vaso estómago, en el metal está los pulmones, el intestino grueso, en el agua está la vejiga y los riñones, y en la madera, que es la que encontramos ahorita, un poco exacerbada por los dolores de cabeza en este caso, que es el hígado y la vesícula biliar. La madera también tiene relación con los músculos y los tendones. ¿Ya? Siguiente, por favor. Resulta que cada uno de estos 5 elementos también tiene sus emociones. Entonces, estamos en la madera. La madera tiene que ver con hígado y vesícula biliar, pero su emoción, la emoción negativa, es la ira. ¿Y qué lleva a la ira? O sea, ¿qué produce la ira? La frustración. Está el elemento fuego, que tiene, pues, es el corazón y su emoción es la alegría. Está el elemento tierra, que su emoción es la reflexión. El elemento metal, que su emoción es la tristeza. Y el elemento agua, que su emoción es el miedo. Siguiente, por favor. Bueno, encontramos aquí el dolor de cabeza como tal. Entonces, es importante que en el momento que tenemos el dolor de cabeza hagamos una pausa y digamos qué emoción tenemos en este momento. Porque ¿qué sucede? Que esta es una respuesta a una emoción. ¿A una emoción de qué? De control. O sea, cuando yo estoy en modo control, esto me tiene que salir perfecto. Yo creo que ahorita André estaba más o menos con un dolor de cabeza. Esto me tiene que salir perfecto, yo tengo todo cuadrado, yo tengo todo perfecto, yo hice esto, quiero que salgan las cosas de determinada manera y no salen, nos frustramos. Y ahí empiezan los dolores de cabeza. Entonces, también es característico de cuando estamos, o de personas que son con un carácter fuerte, que están en demasiado estrés,
que les hace falta lo verde, porque el color de la madera es el verde, entonces les falta salir a la naturaleza, comer más lechuguita, más cositas verdes. Y precisamente, por ejemplo, cuando yo atiendo a los pacientes, en los masajes que realizo, utilizo el óleo 31 y el enebro. Pero ahí el tip que les voy a dar a ustedes es que yo los mezclo, los dos, y hago los masajes. Hay dos maneras, la anterior, hay dos maneras hay dos dolores de cabeza en medicina china, uno por exceso y otro por insuficiencia. ¿Cómo podemos saber si es por exceso? Muy sencillo, ustedes se colocan las manos en la cabeza cuando tienen el dolor de cabeza y hacen un poquito de presión. Si ustedes sienten molestia, quiere decir que es un exceso, o sea, la presión, la energía les molesta. Si con la presión mejora, es porque es una insuficiencia, entonces necesita energía. Por esto es que en medicina china decimos que, o sea, cada dolor de cabeza, cada paciente es diferente y hay que mirar en qué situación está y qué le está sucediendo. La siguiente, por favor. Ok, aquí encontramos diferentes tipos de dolor de cabeza. Dependiendo de la ubicación, tiene relación con determinados meridianos. ¿Qué sucede? Que la base del tratamiento es energéticamente, porque no hablo del órgano como tal físico, sino energéticamente el hígado. Pero dependiendo de la ubicación, también estamos hablando de otros órganos, como puede ser el hígado, como puede ser el corazón, como puede ser el riñón, y como cada uno de estos órganos tiene relación con emociones, vamos a encontrar que también fuera del estrés o de la tensión hay otras emociones que también están relacionadas. Entonces, ¿qué sucede? Que se puede quitar el dolor y se maneja lo del dolor de cabeza es cuando se resuelven las situaciones que tenemos pendientes. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, André también nos va aquí a hablar de algunos tips para ver cómo es el manejo con los aceites de los dolores de cabeza en exceso o deficiencia o insuficiencia, que viene a ser lo mismo. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Esta otra mirada, pero fíjense que volvemos al punto, estamos en todo es importante, la integridad de nuestro cuerpo, de nuestra emoción. Antes agregábamos la parte de las vísceras, cómo está el estómago, cómo están los músculos, y ahora con medicina china pensamos también en emoción, pero igual como los chinos o la terapia convencional, tenemos que vernos íntegramente. Para esto que nos está contando Rocío, entonces tenemos, como ella muy bien dice, si cuando presionamos nuestra cabeza, entonces duele, entonces Rocío, aquí tenemos que. Aquí, si presionamos la cabeza y nos sigue molestando, es un exceso. Entonces, para exceso, podemos estar viendo personas que están desanimadas, estresadas, muy irritables, están muy tensas, ¿verdad? Pero Perfecto. si es el lado contrario, entonces que no sigue doliendo, sino que alivia, entonces es un defecto. Por lo tanto, las personas pueden estar teniendo dolores de cabeza, pero también acompañadas de sintomatología como desánimo, aburrimiento y tristeza, de pronto apatía. Y para eso vamos a la siguiente. Podemos ver algunos aceites que nos pueden ayudar. Entonces, si lo que queremos es por exceso, tenemos que tranquilizar, o en lo que llamarían en medicina china sería dispersar. Entonces vamos a aplicar, por ejemplo, el aceite de lavanda, lo vamos a utilizar el antiestrés y también el baño de hiperico y naranja. Esto, por ejemplo, nos va a ayudar a bajar entonces esa energía que está revolucionada. Pero si lo que necesitamos es activar, porque necesitas tonificar, para medicina china es el término, tonificar, entonces vamos a utilizar el aceite de guduchi, este otro aceite de flores de heno y, por ejemplo, la menta. Hay muchos más aceites,
pero bueno, si ustedes necesitan consultar, pueden consultar con la persona que los invitó, podemos asesorarlos mejor o se contactan con nosotros y podemos ayudarles a esa orientación desde la medicina china. Vamos con el siguiente. No podemos olvidar entonces, porque hemos nombrado al antiestrés, hemos nombrado el guduchi y el óleo. Por lo tanto, si se dan cuenta de que tenemos el Essential Tree, es un perfecto compañero para tratar todos estos temas de cefaleas. Dependiendo de lo que necesitemos, usamos entonces uno mezclado o los otros. Vamos con el siguiente. Aquí tenemos entonces lo que Rocío nos va a regalar, ese tip desde digitopuntura combinado con aceites, donde podemos hacer presión utilizando el dedo para presionar ciertos puntos de acupuntura y aliviar entonces si es por defecto o por exceso. Rocío. Así es, Andrea. Entonces, tomamos, así como ven la figura, los pulgares y los colocamos detrás de la cabeza, donde termina el cráneo y empieza la nuca. Hay dos huequitos, por decirlo así. Ese es vesícula biliar 20. Cuando ya tenemos ubicado el sitio, tenemos que, bueno, antes haber pensado si es, o haber entendido si es un exceso o una insuficiencia, porque si tenemos un exceso, necesitamos dispersar, o sea, tratar de equilibrar, de bajar la energía yang. Entonces, ese movimiento lo vamos a hacer en contra de las manecillas del reloj. En contra de las manecillas del reloj, como vemos aquí en la figura, es la figura de abajo. Vamos a hacerlo por 1 minuto. Por 1 minuto, siempre en forma circular en contra de las manecillas del reloj. ¿Ya? Y luego paramos. Lo hacemos de 2 o 3 veces, dependiendo cómo lo sientan. Y todo el tiempo en forma de dispersión si es por exceso. Pero por el contrario, si vemos que es una insuficiencia, que nos tocamos la cabeza y nos mejora con el tacto, con la energía, porque en las manos tenemos energía, entonces estamos llevando más energía a la cabeza, quiere decir que es por insuficiencia. Ese movimiento, ese mismo movimiento lo hacemos conforme a las manecillas del reloj, o sea, hacia la derecha. También por 1 minuto y con intervalo de 2 o 3 veces está bien. Siguiente, por favor. Este es otro punto muy bueno que está en la parte del cráneo, en la parte de arriba. ¿Cómo encontrarlo? Es muy fácil. Ustedes cogen los dedos pulgares, los colocan en la punta de las orejas y hacen como si tuvieran, como fueran a ponerse una diadema. Donde cae el dedo central, el dedo medio, ustedes sienten, hay como un huequito. Se te silenció un momento el micrófono. Rosy. Ya. Y ahora sí, alguien me había silenciado. Bueno, entonces, colocamos de nuevo el pulgar en la punta de las orejas. Hacemos como si fuera, con los dedos como si fuéramos a colocarnos una diadema o hacer una diadema. Y ahí ya encontramos el punto, Du20. Ese punto vamos a hacer exactamente igual. Si necesitamos dispersar porque nos tocamos la cabeza y nos dolió más, entonces le hacemos en contra de las manecillas del reloj. Si necesitan, también por 1 minuto, por intervalo de 2 o 3 veces. Si sentimos que es por deficiencia, lo tenemos que tonificar, entonces lo hacemos a favor de las manecillas del reloj. Y otra cosa también, puedes coger los deditos en puño, o sea, unidos, y vas haciendo golpecitos suaves en esa parte de la coronilla. Estos serían los tips, pues, para que mejore su dolor de cabeza. Y entender, o sea, no entender, sino buscar el motivo emocional
qué situación nos llevó al dolor de cabeza. Encontrándola también es una gran terapia y se mejora muy, muy bien. Rosy, muchas gracias. Muy interesante. ¿Sí? Entonces recuerden, ya tendríamos que pensar qué aceites nos pueden ayudar para tranquilizar, entonces es porque estamos con mucha energía, y entonces hay que ir en contra de las manecillas del reloj. ¿Y qué aceites nos pueden ayudar para activar? Porque nos hace falta es más energía y vamos a favor de las manecillas del reloj. Bueno, pues estamos llegando al final de este taller. Espero que hayan disfrutado. Yo he visto mucho silencio. No sé en Facebook si han hecho preguntas, por Zoom, por aquí, pues aún solamente unos comentarios de felicitaciones. Y bueno, Lina, te doy paso. Gracias. Bueno, Andreita, aquí tenemos dos preguntas. Bueno, una nos habla de la migraña como consecuencia de neuralgia del trigémino y tenemos otra que dice que qué nos genera que sea tan fuerte, o sea, de qué depende la intensidad del dolor. Bueno, lo vamos a contestar de manera integral. Y es que como muy bien lo dijo Rocío, estamos hablando de que cada dolor de cabeza es muy personal. Primero eso, tenemos que pensar, bueno, si es que, ¿por qué la parte de la neuralgia del trigémino, también desde la medicina eh, china, tiene un significado? Rocío ahora nos va a apoyar. Lo mismo desde el compromiso de fascias. Jennifer, en este caso, quizá también nos tenga una explicación, pero además hay que pensar la emoción que está detrás de esto. Tenemos que analizar por qué es lo que pasa con mi rostro, qué es lo que me está diciendo mis nervios, por qué estoy generando esta migraña. Por supuesto, hay una conexión porque el nervio trigémino está muy relacionado pues por la ubicación, pues con toda esa musculatura que además está sensibilizando el rostro y también está inervando. Entonces, por supuesto, tiene mucha relación con una migraña de este tipo, pero vamos a dar a continuación paso para mis compañeras que contesten. Pero en la otra pregunta relacionada con la intensidad del dolor, también está la emoción, además de que depende. Algunas personas, el caso personal, por ejemplo, de mi madre ahora ha detectado, después de muchísimos años de estar cada mes sufriendo de dolores de cabeza, ha detectado primero, desintoxicó su hígado, porque su hígado estaba, como muy bien vimos en medicina china, está muy relacionado con toda la emoción de la ira, la rabia y además con toda la parte muscular. Entonces desintoxicó el hígado y aparte de eso detectó que hay ciertos alimentos, principalmente dulces y carnes rojas, que le generan más esas tensiones y ese dolor en su cabeza. Entonces hay que pensar desde la emoción, qué emoción hay detrás, o exceso de preocupación, o hay además una ira guardada, o pues efectivamente que se vive en el momento, o hay también a un proceso de rechazo también hacia tus alimentos, una intolerancia. Hay que ir mucho más allá de esto. Por supuesto, es una pregunta que hay que ver el caso puntual. Jennifer, ¿qué nos quieres comentar? Hola, Andrés, sí. Bueno, respecto a la neuralgia del trigémino, efectivamente, pues, o sea, todo nuestro cuerpo está recubierto por esa fascia y esa fascia que se encuentra a nivel de la región facial, o sea, de nuestra cara, pues también puede generar una tensión o una oclusión en una de las raíces del nervio o justamente en donde sale el nervio. Muchas veces esto está también correlacionado con alteraciones vestibulares, como por ejemplo los mareos o el vértigo, y pues todo está íntimamente conectado porque toda esta región pues va a conectar aquí pues con todo el oído interno que también nos ayuda a controlar toda la parte del equilibrio y del control postural. Entonces muchas veces tenemos esos dolores de cabeza, tenemos irritabilidad a nivel facial, tenemos el dolor en una hemicara y si analizamos la postura entonces quizás estamos inclinados más de un lado que el otro, con la cabeza rotada, una estructura muy retraída en un hemicuerpo más que el otro y empezamos a indagar en la sintomatología del paciente y también nos refiere que sufre constantemente de vértigo, de mareo, de ganas
de vomitar, ¿sí? Entonces podemos empezar a analizar pues que esa restricción puede estar asociada a algún punto específico que generó esa compresión a nivel de una de las raíces del nervio o incluso pues desde toda la gran raíz que viene a generarme pues las 3 ramificaciones en el parte del trigémino, ¿sí? Y respecto a la intensidad del dolor, bueno, tenemos que saber que unas personas tienen un umbral o una tolerancia del dolor más alta que las otras. Entonces, pues eso también nos permite a nosotros identificar en nuestro cuerpo si realmente soy muy sensible a esos receptores que me producen esa sensación de dolor o a esos nociceptores. Y adicional a eso, pues recuerden que yo les mencioné que la fascia también está rica en unos receptores que son los receptores de Pacini, y esos receptores de Pacini dan respuesta a esa tensión mecánica y física que producen todas las estructuras de nuestro cuerpo. Entonces, cuando tenemos todo ese tejido facial completamente recogido, completamente retraído, ¿sí? Pues se va a reflejar en esta intensidad. Entre mayor sea la tensión que genera o la restricción de la fascia, entre más adherida esté a esas estructuras, puede que el dolor se incremente mucho más. A veces dicen, no, es que el dolor se incrementa más en las mañanas, yo me levanto con dolor, entonces pues uno dice, bueno, si se levanta con dolor hay que mirar cómo está durmiendo, cómo es la almohada con la que apoya su cabeza, porque posiblemente en la noche está manteniendo una postura prolongada e inadecuada y eso es lo que le está generando el dolor. Pero si refieren que el dolor es de origen en la tarde, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, vamos a ver cómo está tu postura, cómo estás trabajando, cómo está la condición de tu zona de trabajo, cómo es, cuáles son los ajustes posturales que realiza y cuál es la debilidad de esas cadenas que se encuentran más débiles, y uno empieza a hacer esas correlaciones y de esa forma puede dar una mejor explicación. Darlo de manera general es hablar ya desde la parte, desde la fisiología y la estructura, pero ya en casos específicos pues sí hay que entrar a hacer unas valoraciones muy bien detalladas para poder determinar cuáles pueden ser las causas que estén generando todas estas restricciones tan marcadas. Bueno, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta muy interesante porque nos habla de Lina, cuál sería, sí, disculpa, es que quisiera responder también la pregunta por el otro lado. ok, Bueno, estoy muy de acuerdo con mi compañera Jennifer en la parte estructural, en la del cuerpo, pero entonces también tenemos que mirar qué pasa en la parte emocional. Como está ubicado tiene comprometido el ojo, la piel, el oído, entonces también tenemos que mirar qué es lo que está pasando con lo que me rodea. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que cuando yo veo, qué es lo que yo veo y me está molestando de otra persona o de alguna situación? ¿Qué es lo que estoy escuchando y no me gusta? Y de la piel tiene que ver con tu familia, con tu sangre. Entonces, hay que mirar en la parte de relaciones qué está pasando, qué es lo que no quiero ver o me molesta ver o me duele ver, qué es lo que me molesta escuchar o qué me molesta sentir. Ok, gracias, Linda. Bueno, muchísimas gracias, Rocío. Creo que ha quedado como muy completa la respuesta desde los dos ángulos que hemos manejado hoy. Y acá hay una pregunta Linita, muy interesante que de pronto, dime. qué pena, es que se me olvidó mencionar algo importante con relación a lo que nos expuso Rocío, y es que si ustedes se fijan desde la articulación de la explicación de la fascia con toda la medicina tradicional china, cuando estábamos preparando esta presentación para ustedes y estábamos dialogando respecto pues a los puntos de vista, yo le decía a Rocío, fíjate que cuando empezamos a analizar todos estos recorridos de esos puntos de acupuntura o de digitopuntura, pasan justamente por los recorridos del sistema miofacial y de las cadenas musculares. Entonces, son cosas que están íntimamente relacionadas, pero que podemos llegar a estos análisis cuando conocemos un poco más y a detalle sobre los recorridos, las estructuras, la anatomía y la fisiología y el comportamiento de estas estructuras. Entonces, me parece que es una forma muy bonita de complementarnos, ¿cierto? Desde ambas posturas y desde ambos tipos de medicina que nosotros convencionalmente manejamos, la tradicional y pues la medicina alternativa o china. Solo era eso. Así es, Jennifer, gracias. Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, sabemos que todo es lo mismo, solamente que lo vemos desde diferentes ángulos. Bueno, aquí nos hace una pregunta que yo siento que es para Andrea, y es si podemos darle una recomendación sencilla, ¿sí? A quienes usan aromaterapia sobre la frecuencia, la cantidad del aceite, los estiramientos que podemos decirles, mire, hagamos una rutina sencilla, una persona que sufre de dolores de cabeza frecuentes, ¿qué rutina podríamos sugerirle? Ya sabemos que van a ser aceites diferentes, pero una rutina que involucre de pronto los estiramientos, ¿sí? Que involucre la inhalación de aceites esenciales, que involucre la aplicación o el masaje en diferentes puntos. Algo sencillo, una rutina sencilla diaria que puedan hacer quienes están aquí escuchando y que están diciendo, bueno, ¿cómo hago? O sea, me parece súper interesante, pero necesito así como una receta. Algo sencillo que puedan empezar a hacer. Bueno, es una receta general, pero recordando que somos Sí. únicos y repetibles. Entonces, bueno, a manera general, ¿qué podríamos hacer? ¿Coincidieron ambas? Si escucharon bien, coincidieron ambas en el uso del enebro y el óleo para toda la parte muscular. Entonces, creo que esto es importante. Quizá diario, pues si mi trabajo es frente a un computador y estoy 8 horas o más, por supuesto vendría muy bien al mediodía como una pausa activa, mezclar un poquito de la crema de enebro. Es que tengo el celular en una mano y la crema en otra, pero me encantaría mostrarles, deposito un poquito de crema de enebro sobre mi palma de la mano y 2 o 3 gotas de óleo. Lo mezclo, por ejemplo, si es para la zona cervical, que ya vimos que hay mucha relación, lo mezclo y masaje. Entonces, principalmente hay que hacer un masaje en este sentido para o circular y para aliviar. Y si tenemos a alguien que nos puede ayudar a hacer el masaje en el resto de la columna, pues ideal, para la noche, por ejemplo. Entonces, un tip, ¿no? Puede ser al mediodía o puede ser a finalizar la tarde o la noche. Bien, ahora, o la jornada. Ahora, en relación con, por ejemplo, con los puntos que nos dio Rocío en el DU 20, que es acá en la coronilla, y también en la parte del huesito que se siente detrás de la cabeza, entonces ahí, dependiendo si es exceso o tonificación que se necesita, podríamos utilizar mi recomendación. Bueno, nos serviría mucho, pero también nos serviría mucho, por ejemplo, tener el guduchi, si vamos a necesitarlo, y aplicarlo directamente en esos puntos, o el antiestrés. Pero creo que para finalizar nuestro día, a todos, independientemente de qué motivo sea, el uso del antiestrés en la noche también nos puede ayudar bastante. Entonces creo que casi aceites que podrían ayudarnos independientemente de las causas, enebro, óleo, antiestrés, ¿sí? Porque hemos visto también, según lo que nos dijo Viviana, que la mayoría de las situaciones de dolor de cabeza son cefaleas tensionales, o sea, por estrés. Entonces podríamos ayudarnos de allí. Luego ya lo que cada uno se haya identificado, pues tendríamos que trabajar más las emociones y los aceites que puedan ayudar. Muchísimas gracias, Andrea. Me parece excelente porque estamos hablando de algo general y luego viene como lo particular que vieron, ¿sí? Que es ese aceite que podemos de pronto manejar en el ánfora o en el difusor y estar inhalando para que nos ayude, por ejemplo, con esa emoción que puede ser origen. Y está la parte de hidroterapia, ¿cierto? Que podrían utilizarla en la mañana, depende si es por exceso o por defecto, también se puede utilizar. Bueno, muy bien, creo que estamos llegando a un punto muy interesante en esta presentación y es que cada uno puede, después de tener todo este contexto tan maravilloso que nos han dado de la visión de las migrañas y las cefaleas, que no es algo sencillo para quien la vive, es algo molesto, es complejo, es inhabilitante, ¿cierto?
realmente que puedan encontrar una prevención, porque desde la aromaterapia y desde las medicinas que hemos hablado, la idea es cada uno hacerse responsable de su proceso. Obviamente si tenemos, podemos tener a alguien que nos lo facilite, pues mucho más un profesional ya cuando son problemas serios, pero digamos que en principio poder nosotros tomar conciencia de eso que estamos sufriendo y poder tomar en nuestras manos y nuestra responsabilidad mejorando nuestros hábitos, ¿sí? Y tomando, digamos, como ayuda a la aromaterapia, y tenemos entonces como 3 formas de seguir en conexión con la aromaterapia, y una es siendo clientes. Eso quiere decir que si aquí todas las personas que están asistiendo a este taller fueron invitadas por alguien y quisieran saber cuánto vale, cómo es la forma de comprar, qué promociones hay, ustedes pueden ser clientes preferenciales. Sin embargo, también existe otra opción de seguir conectados con Yus y con la aromaterapia, y es siendo anfitrión. Si ustedes quisieran un taller, por ejemplo, de una vida sin estrés y revisar todos los productos o la línea de tratamiento que nos ayuda a mantenernos bien, o sea, a nosotros manejar el estrés y que no el estrés nos maneje a nosotros, ustedes pueden ser anfitriones de ese encuentro, invitar amigos, y nosotros, el consultor que lo invitó a este taller, organizamos una reunión virtual, hacemos ese taller y ustedes se ganan productos gratis. O sea, aparte de que la pasan rico, aprenden, ganan productos gratis. Y si alguien acá dice, bueno, yo soy profesional de la salud, la verdad, este tema está súper interesante, yo veo que la aromaterapia me puede ayudar mucho en mi trabajo, o simplemente yo quiero generar ingresos con algo que sea natural, con llevar bienestar a los demás, y me ha gustado como la forma en que trabajamos. Este fue un taller súper específico, dictado por profesionales de la salud, pero digamos que tenemos todas las herramientas para que podamos hacer los talleres sencillos y duplicables. Si queremos generar ingresos, ustedes pueden también ser consultores Yus. Y ahí es simplemente conectarse con la persona que los invitó para decirles qué quieren, si de pronto quieren ser clientes, anfitriones o consultores. Y quiero con esto darle las gracias a Rocío, a Andrea, a Jennifer, a Viviana. Creo que ha sido una hora espectacular, hemos aprendido un montón, y bueno, esperamos seguir haciendo este tipo de talleres para ir abordando diferentes molestias que aquejan a muchas personas. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias para todos y que tengan una feliz noche.